médica pues defiendo mucho mi ramo y sobre todo hablar de toda esta área de hormonas, metodología anticonceptiva, pues me hace ponerme en una postura que yo trato de no irme a ninguno de los dos extremos. No sé si me permitas como expresarte esta situación. Tú sabes perfectamente que estoy en contra de la violencia obstétrica, de la violencia ginecológica y pues luchamos siempre, ¿no? Para que esto ya no siga sucediendo. Respecto a efectos secundarios, medicamentos y situaciones que no se aclaran desde el inicio y que esto hace que muchas mujeres se pongan en riesgo, pues es una realidad, lamentablemente, y que yo te decía, pues es que debe de haber consentimiento informado, se les debe de decir o avisar a las personas, a las mujeres, sobre todo los efectos secundarios. Entonces, bueno, pues parto de esta situación. Eh, Me gustaría como poderte explicar brevemente como la importancia de las hormonas en nuestro cuerpo, más que satanizarlas y decir son malas, son horribles, causan cáncer, en fin, un poco desde la historia de cómo se sintetizaron, fue precisamente a partir de las hemorragias. Es decir, que durante muchos años las mujeres en donde en su etapa de climaterio menopausia descendían las hormonas, muchas de ellas presentaban hemorragias. ¿Qué se hacía? Pues se daba tratamiento para ajustarlas, para estabilizarlas y evitar esas hemorragias. Obviamente dentro de estos medicamentos los primeros se empezó a buscar como una explicación y demás fueron las progestinas. Obviamente que investigaciones fueron muchas, pero parte del gran éxito fue que se haya sintetizado inclusive de una planta mexicana. Hay un reconocimiento en uno de los químicos en los años 60 más o menos, uno en especial Ernesto Miramontes, mexicano, quien sintetizó obviamente y patentaron esta progestina, y a partir de allí fue como el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, que en sus inicios pues también fue devastadora. Habían dosis altísimas, las mujeres pues sufrían mucho estos efectos secundarios y poco a poco se fueron como disminuyendo las miligramos hasta llegar a microdosis. Y aquí es bien importante también esta parte que hay que aclarar. Años antes, por ejemplo, eran miligramos. Hablar, por ejemplo, de la píldora de emergencia, que muchas chicas dicen es que es una bomba, pero la toman lamentablemente pues en cada relación. ¿Sí me entiendes? O sea, es como esta parte de decir, híjole, nosotros proponemos otros métodos con menos dosis, menos efectos secundarios, pero hay quienes se los toman de manera más exagerada. Hace poco una mujer, una madre de una adolescente decía, no, es que yo no quiero que mi hija tenga ningún método anticonceptivo porque son una bomba de hormonas. Y yo le explicaba, bueno, pues es que el embarazo que ella acaba de interrumpir era en verdad una bomba de hormonas. O sea, no me gustan esas frases y sin embargo, si cuantificáramos la cantidad de progesterona que tiene una mujer en su cuerpo durante los primeros 3 meses de embarazo, es altísima. O sea, volvemos a lo mismo. Y si se da un método anticonceptivo, por ejemplo, y si se da la progesterona en dosis bajas, entonces se busca que no haya tanto daño, pero cada mujer es diferente. Si una mujer toma una píldora diario y tiene, por ejemplo, náuseas, otra mujer toma la píldora diario y no tiene nada de náuseas. Ejemplo, una mujer que se embaraza y es muy sensible a los efectos secundarios de la progesterona, desde las primeras semanas de su embarazo va a tener náusea, vómito, se va a sentir terrible, va a marearse, va a desmayarse. En cambio hay otras mujeres que no tienen estos mismos síntomas, es más, ni siquiera saben que están embarazadas. Sí, hasta que pasan 3, 4 meses y dicen, no, pues yo no tenía náuseas, no tenía vómito, no tenía nada. En cambio la otra mujer se sentía morir y aparte dolor de mamas, se sentía terrible.
¿Sí me entiendes? Es decir, cada mujer es diferente y en ellas los síntomas son diferentes y el efecto o los efectos secundarios van a partir mucho desde su historia personal, historia de salud, su peso, si fuman, sus antecedentes familiares, o sea, cada mujer es diferente, por eso te hablaba como de que hay que individualizar estas situaciones. En nosotras hay hormonas, en nuestra hipófisis, folículo estimulante, luteinizante, en nuestro ovario, el ovario produce antes de la ovulación estrógenos y al ovular progestágenos, progesterona. Ajá. Entonces, parte de la labor en estas clínicas de fertilización y estimulación en el ovario es esa, producir óvulos. Y se va a lograr a partir de todos estos medicamentos como son los estrógenos, como es la progesterona para mantenerlos, es decir, cada una de las medicamentos tiene una finalidad. Obviamente sí es importante y necesario que se den las dosis más altas, buscando obviamente que no haya daño hepático. Todo esto está aprobado por todo un proceso que se llama farmacología. Obviamente, insistimos, cada mujer es diferente y en algunas puede o no tener efectos secundarios. Si, por ejemplo, se dice es que los estrógenos van a producir una embolia, formación de coágulos, entonces se trata de prevenir y por eso se da el ácido acetilsalicílico. Y aquí hago otro margen. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico previene infartos, previene embolias. Todos los medicamentos van a tener efectos secundarios. Si yo, por ejemplo, investigo ácido acetilsalicílico y leo efectos secundarios, sí, ahí va a decir y hemorragias, y úlceras gástricas, y sangrados. Si yo leo esto y a mí me están indicando ácido acetilsalicílico, lo primero que voy a decir es no, porque me va a provocar hemorragias y yo lo dejo de tomar. Pero si la dosis es la ideal para prevenir, entonces dentro de sus efectos benéficos a dosis bajas va a decir prevención de formación de coágulos, prevención de infarto, prevención de angina de pecho. Entonces este es otro ejemplo de cómo cuando uno investiga un medicamento y se va solamente a los efectos secundarios, pues vas a encontrar muchísimos en todos los medicamentos. O sea, no hay ningún medicamento que no tenga un efecto secundario. Pero insisto, también hay que ver como las ventajas y desventajas. Por eso en estas situaciones en donde una mujer va a donar sus óvulos, se tiene que hacer siempre una historia clínica, análisis de laboratorio, perfiles hormonales, todo lo que implica que esté en buenas condiciones de salud. Hablaban de esta situación de que en México pues aún no está eh, pues aprobado o no está regulado, que está en proceso de ley para la regularización de la reproducción asistida en México. También se habla de un artículo tercero de la Ley de Control Sanitaria de Órganos y Tejidos, y es que finalmente se trabaja con esto, con células. Entonces, bueno, pues en el artículo 73 de la Ley Federal de Salud también se toca este tema, pero pues es muy, muy complejo toda esta situación. Un médico en el Hospital General nos decía, es que en verdad las mujeres no deberían de vender sus óvulos, se deberían de donar porque no deberían de recibir ningún pago. Y entonces volvemos a esta situación tan compleja, tan difícil. Hablábamos de que pues si en un momento dado una mujer no puede embarazarse y a lo mejor la hermana o la hija dona sus óvulos y son afines porque son consanguíneas, entonces sería desde el amor, desde el acuerdo, y entonces ahí no hay ningún problema en cuanto a te tengo que pagar, ¿sí? Pero también hay situaciones y casos de muchas chicas que son donadoras de óvulos y así lo dicen, o sea, sí, gracias a haber donado mis óvulos, pues me pagué mi carrera, ¿no? O sea,
es una realidad y es una situación bien difícil, pero también es como esta parte que, como tú bien dices, los médicos que someten a las jóvenes, a las mujeres, a todo este proceso de medicamentos, en el cuanto al consentimiento informado, deberíamos de así explicar todos los riesgos que hay y la mujer decidir si sí se avienta el paquete en cuanto a su salud o no. Entonces, pues te decía que es muy complejo, una situación en donde muchas mujeres podemos tener preeclampsia, aún con embarazos planeados, deseados y propios. O sea, son condiciones de enfermedades propias del embarazo en las que se ha luchado mucho para prevenirlas y sin embargo ocurren. Y cuando una mujer está convulsionando en la eclampsia o en coma o en una hemorragia, pues a veces más que buscar culpables se trata de buscar soluciones. Yo aquí te invitaría, no sé si estás de acuerdo, te decía que yo te voy a mandar del PLM, que es como nuestra forma de documentar los efectos secundarios, las preguntas que me hacías respecto a los principales dos medicamentos, que es la progesterona y el estriol. La otra situación que me hablaba sobre la torsión de quistes de ovario es que efectivamente, ya sea que se maduren o que si yo tengo desde un aspecto de factor de riesgo y genético el que voy a formar quistes de ovario, o uno de ellos va a crecer tanto que va a terminar en un quiste de hemorragia o torsión testicular, pues también estas son condiciones independientes de si se dio o no el medicamento, ajá, y que también mujeres que nunca tomaron ningún medicamento pueden llegar a tener. O sea, es una condición y una situación que sí tiene este factor de riesgo, pero que te repito, a veces hay mujeres que sin estar tomando ningún método anticonceptivo o ningún estrógeno o progesterona, van a desarrollar quistes de ovario. Sí, insisto, es muy complejo.